Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a la continuación del estudio para esta gran rama de la ingeniería del sonido. Y bien, en este video vamos a indagar acerca del medio de propagación y las escalas en el audio. En la realidad, el sonido se transmite a través de un medio. Sin embargo, para comprenderlo mejor, esto quiere decir que las formas de onda de audio analógicas se moverán de dos maneras. La primera es gracias al movimiento de las moléculas en el aire que actúan como medio acústico, y la segunda que es gracias a la carga electrónica y el flujo magnético, que actúan como medio electromagnético. Y cada medio de propagación tiene sus propiedades únicas, tales como su velocidad de transmisión, características de propagación, tasa de pérdida, respuesta en frecuencia, rango dinámico, etc. En este punto cabe mencionar algo muy importante, y es que el audio digital siempre será transmitido por un medio, ya que no es posible que se pueda percibir auditivamente solamente mirando unos y ceros en una pantalla. Y si escucháramos el ruido que emite algún dispositivo electrónico, estaríamos escuchando ruido blanco. Una vez dicho esto, lo más importante de esta información es ¿cómo funciona la velocidad de propagación? La propagación de alguna magnitud a través de un medio es una reacción en cadena. Sin embargo, la transferencia de energía toma tiempo, es decir, tiene una latencia creciente. O sea que mientras más cantidad de datos queramos pasar de un lado a otro, más tiempo nos tomará hacerlo. Una diferencia es que la propagación electromagnética es tan rápida que generalmente es considerada como instantánea. En cambio, la velocidad de propagación acústica está fuertemente influenciada a la densidad molecular de un medio. Es decir, a mayor densidad se producirá una velocidad de propagación más alta. Por ejemplo, el sonido que se propaga a través de una barra de metal, el cual tiene una densidad molecular muy alta, hará que el sonido se transmita más rápido. Pero si este se propaga a través del aire, en consecuencia irá mucho más lento, ya que su densidad del aire es bastante baja. Por otro lado, una de las características más relevantes para comprender este tema es que la longitud de onda está 100% involucrada cuando hablamos del medio de propagación del sonido. Si bien, como ya lo habíamos platicado en los videos anteriores, se puede deducir que una frecuencia de audio tiene un tamaño físico, una vez que existe dentro de un medio de transmisión. Es decir, la longitud de onda será su velocidad de transmisión para cada frecuencia. Sin embargo, las longitudes de onda audibles en el aire varían de tamaño, y generalmente las frecuencias graves alcanzarán longitudes muy grandes y las más agudas alcanzarán longitudes muy pequeñas. Pero, ¿por qué preocuparnos por la longitud de onda? La respuesta es porque es un parámetro decisivo en la sumatoria de arreglos de altavoces en un determinado recinto, y también que en la práctica, una vez que se puede visualizar la longitud de onda de un rango de frecuencias específicos dentro de un programa de medición, podemos mover un altavoz y saber qué es lo que va a suceder. El medio de propagación también dependerá de la transducción, del tipo de transductor y de la sensibilidad de dicho transductor. La transducción es el proceso de conversión de la forma de onda en diferentes medios de propagación, y los transductores son convertidores de un medio a otro. Un ejemplo de esto es el mismo recorrido que hace el sonido desde el medio acústico al medio electromagnético. O sea, es la señal enviada que capta un micrófono a una tarjeta de sonido hasta salir por medio de altavoces de manera amplificada. Esto también quiere decir que los valores de amplitud y longitud de onda en un medio son llevados a través de una escala y convertido a otro medio. Y esa escala que es utilizada para su transducción es denominada sensibilidad, que eventualmente conlleva unidades de medición en ambos lados de la conversión. Es decir, la sensibilidad de los micrófonos relaciona el voltaje de salida a la presión acústica de entrada, siendo la unidad estándar milivolts sobre Pascal, y la sensibilidad de los altavoces relaciona la presión acústica de salida con respecto a la potencia de entrada, y su unidad estándar son los dBs SPL. Cabe mencionar que en la ilustración se pueden observar varias propiedades básicas de varios medios de transmisión en el audio. En este punto te recomiendo pausar el video y reflexionar a profundidad la información que comparte esta tabla. Bien, con toda esta información previa, podemos darnos cuenta de que el audio, junto con sus propiedades teóricas y físicas, tiene un alias, y esto es debido a sus escalas. Y la primera escala que veremos es la amplitud lineal.
Hasta este momento ya podemos decir que la amplitud siempre tiene que ver con el tamaño de la magnitud que se está emitiendo. Y en este caso, las unidades lineales para referirnos a un nivel rara vez son utilizadas en el audio, a pesar de que estas hagan referencia directamente a cambios de niveles acústicos y eléctricos en la realidad. Es decir, la amplitud lineal es solamente una perspectiva que nos sirve para conocer la relación entre los volts y los decibeles. Contemos de manera lineal, o sea, incrementemos de 1 voltio a 2 voltios, luego a 3 voltios y finalmente a 4 voltios. Esto en decibeles nos quiere decir que para 1 voltio habrán 0 decibeles SPL. Para 2 voltios existirá una ganancia de 6 decibeles SPL. Para 3 voltios existirá una ganancia de más 4 decibeles SPL. Y para 4 voltios habrá una ganancia de más 2 decibeles SPL. Si vemos esto desde el panorama completo de esta escala lineal, podremos darnos cuenta de que cada que se duplica la energía siempre habrá una ganancia de más 6 decibeles SPL. En conclusión, de 1 a 4 voltios existirá una ganancia total de 12 decibeles SPL, lo que nos quiere decir que se duplicó 2 veces la energía transmitida. Sin embargo, los dBs SPL se comportan de manera logarítmica, ya que así es la percepción auditiva humana, lo que nos lleva a conocer la escala de amplitud logarítmica. Esta es mejor llamada la escala de decibeles bajo la fórmula matemática 20 veces el logaritmo de base 10, ya que con ella podemos calcular el nivel de presión sonora en decibeles que puede estar emitiendo un altavoz. Sin embargo, la importancia de esta escala es que describe la amplitud en forma de una relación relativa a una referencia fija o variable. También, como ejemplos para la interpretación de esta escala, podemos encontrar los dBvs, que hacen referencia a decibeles eléctricos, y también podemos encontrar los dBs SPL, que hacen referencia a decibeles acústicos. Y para finalizar, una de las conclusiones de la amplitud logarítmica es que aumentos sucesivos del nivel de presión sonora son percibidos como incrementos iguales, y ese número mágico que percibimos precisamente son más 6 dBs SPL. Cabe mencionar que en la ilustración podemos observar una tabla de referencia de decibeles que muestra las tasas de conversión para las escalas de 20 veces el logaritmo de base 10, para la presión sonora, el voltaje y corriente, y 10 veces el logaritmo de base 10 para la potencia. Esta información nos lleva a indagar acerca de las características de cada una de las magnitudes que hacen referencia a una misma amplitud. Comenzaremos por el decibel electrónico, alias dBV o dBu. Este decibel es uno de los estándares más arraigados en el audio. Cabe mencionar que existen por lo menos 20 maneras de referirnos a la escala de los decibeles con respecto al voltaje, pero en la actualidad solo se utilizan 2 de ellos, el dBV, que hace referencia a un voltio completo, y el dBu, que hace referencia a .775 voltios. Lo importante de conocer este tipo de decibel es que nos permite conocer el voltaje máximo de los equipos de sonido, y que ese valor por lo general está alrededor de los 10 voltios, que son iguales a 20 dBvs o 22.21 dBus, y también que el ruido de fondo debería estar alrededor de los menos 100 dBvs, y a la vez que el valor nominal es de 0 dBvs o 0 dBus, que es la ubicación ideal de una señal de audio promedio. En conclusión, el decibel electrónico permite conocer al ingeniero de sonido que existen 20 decibeles de headroom por encima del punto del valor nominal, y el ruido de fondo está a 100 decibeles por debajo de este. Las fórmulas para calcular los dBvs y los dBus son las siguientes. Y por último, cabe mencionar que con la ayuda de la ilustración podemos comprender mejor al decibel electrónico, y que hace referencia a los niveles operacionales electrónicos analógicos entre niveles para micrófono, una línea de instrumento y un altavoz. Y para finalizar, vamos a indagar en el decibel acústico, alias el decibel SPL. El término más común para referirnos a un nivel acústico es el decibel SPL, que viene de las siglas Sound Level Pressure, que en español se diría decibel de nivel de presión sonora, que también podría adaptar el nombre de dBnps. Sin embargo, aquí en China es llamado bajo sus siglas en inglés. Y por otro lado, el decibel SPL se utiliza para la medición de variación de presión sonora por encima y por debajo de la presión en el aire ambiental. Su fórmula para calcularlo es la siguiente, donde la P es la presión RMS en microbares y su unidad de medida es DINA sobre centímetro cuadrado.
Por otro lado, cabe mencionar que el estándar de referencia es de 0 dB SPL, y este valor hace referencia al umbral de audición de una persona promedio. Sin embargo, lo importante de este decibel es que nos permite saber el valor del límite del umbral de audición humana, mejor llamado el umbral de dolor, y afortunadamente ese valor está por encima de los 130 dB SPL, que es el límite estandarizado, pero ¿cómo se sabe que está por encima del valor estándar? Esto es gracias al umbral de demencia que han alcanzado los 170 dB SPL en los sistemas de audio para automóviles. Y por último, en la ilustración podemos apreciar los niveles operacionales acústicos utilizando los dB SPL como medida y por supuesto haciendo referencia a niveles bajos, altos y dementes. Y bueno amigos, agradezco mucho que hayan llegado hasta esta parte del video, aprecio mucho su interés en el tema y si fue de tu agrado, dale manita arriba y suscríbete para más contenido. Recuerda, preguntarte, nunca dejar debes. Hasta luego.